Pasillos grandes, oscuros y solitarios. Pasillos que cuentan historias y no a la vez. Imágenes que parecen que están en un lugar y que no lo están. Personas que de un momento para otro empeoran su salud y nos abandonan. Todas estas cosas pasan en los hospitales. Hoy, en este domingo de Matecito Paranormal, historias de hospitales. Hospitales paranormales. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Matecito Paranormal. Una vez más, un domingo frío. Estamos en otoño, invierno y se siente. Sí, se empieza a sentir. Sí. Y estamos en esta época del año donde este frío se vincula con estas historias sombrías, tremendas. Estamos para acompañarnos y para poder compartir historias que nos van a poner los pelos de punta. Hoy, en Matecito Paranormal, vamos a hablar de historias relacionadas con hospitales, centros de salud, lugares donde se concentra mucha energía de personas que están luchando por su vida, profesionales que dan todo para que las personas puedan salir adelante, puedan recuperarse, e intentan todo hasta último momento. Entonces se mueve muchísima energía, hay mucha esperanza, hay rezos, hay pedidos, hay un flujo de energía muy importante, y es sorprendente cómo ocurren cosas, acontecimientos que no lo podemos explicar. Hay un punto en donde la ciencia llega hasta ese tope y luego queda la pregunta de qué hay más allá, qué es lo que pasa, qué es lo que algunas personas que estuvieron muy al borde cuentan que ocurren en esos momentos donde la línea es muy delgada entre la vida y la muerte. ¿Sí? Totalmente. Bien, entonces para empezar vamos a presentarnos. Yo soy Javi, estamos con Meli, estamos con Johnny Yo soy Meli. y estamos con Guay, que volvió con nosotros. Volví de la muerte. Ahí está, volvió de la muerte. ¿Cómo se hacía? Así que vamos a saludar al chat antes que nada. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por esperarnos. Bien, Meli, contanos un poquito. Bueno, primero que nada, gracias por volver, porque tuvimos una semana que no nos conectamos. Así que Exactamente. Gracias por volver a vernos. Y nada, comienzo con mi historia. Para darles contexto a la gente que no me conoce, toda mi familia trabaja en hospitales. No tengo tantas historias, igual vengo ya a aclarar eso, pero es algo muy internalizado el tema de los hospitales, la morgue, los movimientos de pasillo, cosas que se escuchan de noche. Entonces son como cuentitos que te van contando de experiencias, pero que uno, o sea, la gente que trabaja ahí, tipo mi familia, no le termina dando importancia porque son normales, o sea, los normalizan para no morir, básicamente. Es que es lo mismo que pasaba cuando hablábamos de cementerios, ¿no? Que decimos que para que esas personas puedan trabajar en esos contextos tienen que habituarse a esos fenómenos. Sí, un poco. obvio. Entonces hay un montón de historias que van ocurriendo. Sí, obvio. Así que la que voy a contar, ¿cuento las dos o cuento una? Por donde vos quieras. Bueno, tengo dos cortitas. La primera es de mi mamá. Mi mamá, ella era radióloga en el hospital y justo tenía la guardia de los días viernes. La guardia es estar 24 horas en el hospital. Y lo que ella me contaba, porque yo me acuerdo que esto lo tenía re normalizado y me lo contaba de chica, era que 1 o 2 veces le pasó, o sea, la guardia que ella tenía era en Rayos, que estaba justo al lado de la morgue. Entonces ella de noche
lo que hacía era cerrar la puerta porque le daba miedo que se metiera alguien, porque Sí. también es el peligro humano, más allá del fantasmal. Entonces cerraba la puerta. Y una noche, durmiendo en medio de la guardia, esperando a ver si alguien la llamaba, qué sé yo, sintió como le tocaron el hombro. Uy, Durmiendo así, Sí. ya dormía, le tocaron el Dormida, hombro. le tocaron el hombro, pero ella me decía, en la guardia nunca te solés dormir profundo, porque no es lo mismo que estar en tu casa. Ah, estás como. Sí, estás atenta. pendiente del teléfono, Sí. del timbre, de lo que sea. claro, en cualquier momento te pueden llamar frente Sí. a una emergencia. Y nada, sintió como le tocaron el hombro, ella se dio vuelta, no vio nada y dijo, bueno, ya fue. Entonces como que Voy a seguir durmiendo. voy a seguir durmiendo, no le dio más bola. Claro, esto me hace pensar a la historia que contaste en la última transmisión, cuando contaste de Ah, este lo de familiar mi que, claro, que veía, ¿no? Que sentía que le tocaban el hombro y la otra persona ratificaba, Que lo ¿no? había visto. observando que lo había visto. Ujú. Sí. Y nada, esa, por ahora esa. Y después tengo otra de mi tío, que me hicieron acordar los chicos. Sí. Que él también es enfermero en el mismo hospital que mi mamá, pero él trabajó mucho tiempo de noche. Entonces trabajaba en intensiva, que creo que los que están en intensiva no suelen estar despiertos. Entonces, A veces sí, depende el estado en el que estén, Claro. pero generalmente hay mucha gente que está. que suele estar dormida. Claro, que suele estar como respirador y eso, entonces está. Claro. No está. Suele ser muy tranquilo. Entonces él como había terminado de ver a todos sus pacientes y qué sé yo, lo que suelen hacer es cuando hay una cama vacía, les dicen, sí, anda a dormir tranquilo. Oh, y él preguntó, no. che, esta cama está ocupada, ¿por qué nadie la usa? Y le dijeron, no, porque cuando de noche vos te vas a acostar, pasan cosas. Y él dijo, ¿qué puede pasar? Qué malo puede pasar. La Ay, peor por decisión favor. de la vida. Qué bueno. Dice que se fue a acostar, él ahí todo maloso, haciéndose el valiente, El maleo. el malevo, se fue a acostar y cuando ya se estaba quedando dormido, sintió como le movían la cama. Le empezaron a mover la cama así, Ay, no, por Sacudirle favor. la le cama. sacudían la cama. Ay, No. aparte. Y hay casi que se cae. Hay que sacudir esas camas intensivas. que No, son y aparte grandes. mi tío pesa casi 120 kilos. O sea, Claro. tenés que Claro. sacudir una cama así. Y casi, Alto casi fantasma. se cae. No. No. Ay, imagínate cómo habrá sido, así que nada, después dijo nunca más, se quedó ahí sentado, se fue de ahí, nunca más entró a esa habitación, pero ya era el mito de que sacudían la cama Que en esa habitación pasaban cosas cuando la gente iba a ocuparla para dormir o lo que sea. Exactamente. Guau. Sí, así que no se usaba. Ya sabían que esa no la usaban. ¿Y había alguna historia de trasfondo o no? No sé, porque viste que es un hospital muy viejo ese también. Claro. Entonces andás a ver de cuándo era la historia. Claro. No, lo que sí, los enfermeros, ya lo hemos hablado otras veces, tienen la costumbre de abrir las ventanas y de decirle a los espíritus que se vayan. Entonces, como seguro alguien no lo habrá hecho. Se lo Y, olvidó. nada, y te quedas ahí. Claro. Y sí. Así que nada, esas son mis historias. Qué bajón. Sí. Tremendo. Sí. Pero bueno, Tremendo. son Aparte, cortitas. vos, Johnny, no, la vez pasada también no contaste algo como que habían ciertos lugares, ciertos centros de salud en donde evitaban tal vez recorrer algún piso en particular porque Sí. ya la misma gente que trabaja ahí sabe que Sí. pasan cosas, entonces era cuestión de evitar incluso esas recorridas que se hacen. Sí, de hecho, o sea, es un poco lo que habíamos hablado en el último stream, que es este hospital que creo que son 7 pisos y en el piso 5 o 6 que son consultorios externos o lugares que de noche o fuera del horario común, que, o sea, ya que no es guardia, digamos, porque no hay médicos en esa ala constantemente. El personal de limpieza dejó de pasar porque se cansaron de estar acomodando cosas y cuando estaban acomodando ver una mujer, una nena. Sí, a ver, evidentemente son lugares, los hospitales que hay energías y se mueven energías que tal vez uno no ve constantemente. Entonces, sí, o sea, igual es impresionante el tema de que le sacudan la cama. Sí. Sí, Y que esté por normalizado. favor. Claro, A que él esté le dijeron, normalizado. no vayas porque te van a mover la cama. Y él dijo, nah, mentira. Por eso, que esté normalizado es una locura. Sí. Yo tengo una historia también
no es una historia propia, sino que es una historia que escuché hace no mucho. Sí. Una persona que vive en Mar del Plata y alrededor de los años 80 tenía la hija internada en el hospital central de Mar del Plata. El pronóstico sobre la enfermedad de la nena era una nena que no llegaba a los 10 años, no era bueno, o sea, estaba con una enfermedad terminal y estaban esperando que ya no resista más el cuerpo como para poder despedirse. Y esta familia era una familia muy religiosa en una época, y bueno, cuando se enferma la hija, el padre, que es el que cuenta la historia, él dice que se había enojado mucho con el tema de la iglesia, con el tema de la religión. Y dice que una de las últimas noches que estaban en el hospital esperando a ver qué pasaba con la hija, él estaba fumando. Era una noche de invierno, esas noches de invierno de Mar del Plata, de frío, viento, agua, nieve, que no sé si alguna vez fueron a la costa argentina, a la costa atlántica argentina. O sea, en invierno, junio, julio, agosto, es fuerte. O sea, el frío es ese frío que te cala los huesos, que aparte es húmedo, entonces es como que es muy difícil estar. Nosotros hemos ido en agosto y es un frío fuerte. Y bueno, y este hombre cuenta que estaba en el hospital esa noche esperando a ver, pobre, que la hija no resista más, y dice que estaba fumando en la puerta del hospital y aparece una monja en la puerta del hospital. ¿Una monja? Una monja preguntando por él y preguntando por la familia de él, básicamente, y le dice: ustedes son los que tienen a su hija enferma, que están esperando que nos abandone. Y él agarra y le dice sí. Y le llamó la atención la historia, porque dice, o sea, le llamó la atención la pregunta, porque, o sea, si bien ellos estaban en una época muy relacionados a la iglesia, le llamó la atención de que supiese quiénes eran. Y le dice sí, y le dice: bueno, sí, soy yo. Pongamos que se presentó como Jorge. Sí, soy yo, me llamo Jorge. Mi hija Zulema es la que está en la cama en el hospital. Y agarra y le dice: ¿la puedo ir a ver? Sí, claro. ¿Y usted cómo se llama? Sor Juana. Era una hermana y le dijo: Sor Juana, ponele. Y le dice: sí, vamos. Entonces dice que suben, piso 4, habitación, si no me equivoco, era 4008. Suben a la habitación, y en la habitación estaba la hija con un respirador y unos monitores, la madre, o sea, la mujer de este hombre, ellas dos solas en ese momento. Entra él con la monja, o sea que estaban la monja, la madre, el padre y la nena, que estaban esperando que pobre no resista más. Le dice: ¿le puedo agarrar la mano? Y le dicen: sí, claro. Y cuando le agarra la mano, se queda en silencio, empieza a orar y le dice: ella ya está sanada. Termina de decir ella ya está sanada, y los monitores de donde ella estaba como conectada empiezan a sonar. Entonces, obviamente, como empiezan a sonar y estaba en terapia, y el médico se alarma porque escuchan los sonidos, los monitores, qué sé yo, van un par de enfermeros, pero principalmente entra el médico corriendo. Cuando entra el médico corriendo, el médico ve a la monja, ve a la situación, les pide por favor que se retiren, que él tenía que controlar a la nena. Salen todos, la empiezan a controlar, se queda la monja ahí, sé que se la llevan, le empiezan a hacer unos estudios, y cuando vuelve, el médico vuelve medio como, en shock. Dice: no puedo entender lo que está pasando. Sin entender, claro. O sea, no puedo entender lo que está pasando. Todos los valores que estaban dando mal, están dando bien. Los separa a los padres y le dice: ustedes estaban esperando, o sea, esto era una enfermedad terminal, esto se revirtió. Le dice: no podemos entender qué es lo que pasó. Vuelven a la sala, estaba la monja en la habitación, el médico la vio 2 minutos y se fue, o sea, la vio pero no interactuó más que el saludo. Y en un momento, cuando están bajando del ascensor, la hermana se empieza a reír, lo mira y le dice:
todavía seguís sin creer en la iglesia y en Dios? Y él se la queda mirando y se queda congelado. Pero como estaba en shock por lo de la hija, como que lo tomó como un mensaje nada más, o sea, como algo, como nada, o sea, dijo, bueno, por ahí alguien le dijo que no creía en la iglesia o lo que sea, y se va. La acompañan a la puerta, la monja se va en el medio del agua nieve, medio frío así de Mar del Plata, y la mujer le dice, pero pará, dejaste que se vaya sola, o sea, se lo cruza y le dice, dejaste que se vaya sola, y dice, uy, no me di cuenta, y dice, bueno, anda a buscarla y pagarle un taxi para que se vaya. Mínimo, salvó a tu hija. Claro, sí. claro, entonces va corriendo y cuando va corriendo no había nadie. O sea, pero dice, pasaron un minuto, o sea, no se puede haber ido corriendo la monja. Entonces dice que en el hospital, a 50 metros, había una parada de taxi y dijo, bueno, evidentemente se subió un taxi. Entonces le dijo, mirá, yo recién acabo de salí con una monja, la vieron, una monjita, así, así, la empieza a describir y todos los taxistas le dicen, no, acá una monja no. O sea, este hospital de hecho hace años que no viene una monja. Él, la mujer y el médico dicen que la monja estaba, o sea, no es que es algo que no... Claro, no fue solo él. Que no sino fue que más solo él, personas sino la más vieron. personas lo vieron y algo pasó. Pero bueno, sí, esa historia es una locura. Cuando yo la escuché dije, ¿qué? Qué loco esto de... No es la primera vez que escucho testimonios, historias donde aparecen, ¿no? En este caso una monja o aparece alguna figura humana, puede ser en una habitación, en algún pasillo, en algún rincón de un hospital y muy cerca de o bien el fallecimiento de una persona o casos milagrosos en donde personas frente a todo pronóstico se recuperan porque bueno, esto pasa con los médicos. Totalmente. Los médicos con todo su conocimiento hacen todo el esfuerzo para que poder dar con el tratamiento justo, poder estabilizar al paciente, poder que ese paciente se vaya recuperando y que de a poco vaya saliendo, pero después hay un punto en donde el mismo médico le dice a los familiares, bueno, queda en las manos de Dios, dicen, Sí, ¿no? sí, o esperamos solo un milagro. O esperamos solo un milagro. Hay un punto en donde siempre pasa esto, ¿no? Siempre Sí. hace hasta dónde llega el conocimiento que tenemos actualmente y siempre está esa cuota un Sí, poco sí. azarosa que no sabemos hacia dónde Nunca puede la evolucionar. probabilidad es cero. Exactamente. Sí, es más bien algo, llega un punto en donde se vuelve estocástico Claro, el sí. tema. Es como no hay brujas, pero que las hay. Bueno, Exacto. va a ese punto. Y respecto a esto que contabas, Johnny, se me vino algo a la mente, pero antes podemos saludar al chat y Yo soy una leemos un persona poquito. muy mayor y no llego a leer. pero- Ok, antes ok. de continuar vamos a saludar un poco a la gente que nos estuvo escribiendo. Está Sil Tapia, que siempre nos acompaña, ahí la saludamos. Está Doggy Zarra, ¿quién es? ¿La conocen? No. Yo Dice que se escucha perfecto, ahí nos saluda, mandamos un gran saludo. Y está Ana acompañándonos también, que dice que están. Un saludo enorme. Debe estar con Claudio, así que saludos. Y Sil nos mandó un mensajito que dice que en La Plata los subsuelos del Hospital San Martín son muy tenebrosos. Dice que si se busca en la web hay videos publicados. ¡Epa! Claro. Eso está bueno, es un buen dato. Tenemos Hola, que buscar. Sebas. Hola, Está Seba. Sebas. Cheli. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí Bien. Sil nos llegó el mensaje. Ahí nos mandó un video, después lo vamos a ver y de última en el próximo matecito lo... Sí, de última de lo podemos que buscar una dice. forma de reproducir. Sí, acá. Sí, sí, se sí, puede, sí. podemos Sí, verlos sí, juntos. vamos. Podemos reaccionar así. Está. Claro, Claro, podemos podemos reaccionar reaccionar. a los videos. Sí, esto que dice Sil, después voy a retomar con donde habíamos quedado. Sí. Quedamos ahí. Pero eso, hay algo de los hospitales, ¿no? A nivel Mal. de la arquitectura, los pasillos, los colores, Una vez. Sí, obvio. que son tenebrosos. Sí, son mal. realmente tenebrosos. Una vez me acuerdo algunos. que yo me había ido a la guardia. Yo había tenido un problema en médico. Entonces había ido a la guardia
Y yo cuando tengo muchos nervios o cuando no sé qué decir, hago chistes. Entonces el camillero no, sino que el chabón que me llevaba en silla de ruedas, el enfermero que me llevaba en silla de ruedas, nada, como que me llevas en taxi, bla, 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 empezamos a hablar. Y me acuerdo que estaba con Johnny y le preguntamos al enfermero si había pasado algo alguna vez, si él había visto algo, si sentían cosas, y dice, mira. No, pero perdón. ¿Qué? Ahora me acordé. Sí. Porque subimos al ascensor y el ascensor fue un piso que él no había marcado. Es verdad. Ahí está, por ahí viene. No, claro, subimos al ascensor, yo estaba en silla de ruedas porque no podía caminar, entonces vamos así y va el ascensor a cualquier piso. Y dice, bueno, puede pasar, dice él. Y nosotros como, ok. Sí. Y entonces es como, ¿pero alguna vez te pasó algo? Y él dice, no, a mí, la verdad, si yo le digo que a mí, no, pero que la gente de limpieza renuncia y hay gente que no quiere trabajar a la noche porque se ven chicos, se escuchan chicos riéndose, corriendo por los pasillos. ¿Qué pasa? Pasa un montón. O sea, eso pasa muchísimo. Y Sí. a una vez que... Yo cuando empezamos a hablar del tema, no me acordé antes, pero yo estuve internada mucho tiempo en terapia intensiva y yo me acuerdo de algo Ok. que me lo acordé recién. Si quieren cuento esta historia, ahora les paso el mando. Pero ¿Estuviste en terapia intensiva? yo estuve en terapia intensiva en el 2016 estuve. Por favor. No, fue horrible. Me acuerdo que empezó con mucha fiebre, mucho no poder respirar. Entonces, en ese momento, una pareja agarra y me lleva a la guardia y me dice, bueno, vamos a la guardia porque me acuerdo que me había hecho así la madre y yo volaba en fiebre. Pero mi vida personal era muy complicada en ese momento. Mi mamá estaba muy enferma y a mi papá lo habían operado recién de una apendicitis. Sí. Por segunda vez, porque la primera cirugía había salido mal. Mal. Oh. Entonces imagínense que estaba como la familia medio dada vuelta. O sea, más unidos que siempre, que nunca, pero Sí, todos. estábamos todos muy conmocionados. Estaba mi vieja internada en un lugar de cuidados paliativos, que ya vamos a hablar de esa historia. Mi vieja internada en el Hospital Británico y yo internada en Belgrano. Entonces, nada, me hacen una placa y cuando me hacen la placa, los 2 pulmones blancos. Ah. ¿Tienes neumonía? Neumonía bilateral. Oh. Entonces le digo a la médica, bueno, dale, dame un medicamento, me voy a mi casa. Y me dice, no, vos te tenés que quedar internada, vos acá no podés, o sea, no podés irte. Yo te tengo que dejar internada así, así. O sea, estás saturando 82. Claro. O sea, no estás respirando. Y yo, no, pero no puede ser, yo no me siento tan mal, le decía. O sea, no me internes, mirá, mi situación es esta del otro, yo no puedo estar internada. Y me dice, mirá, no se sabe bien el origen, hay que darte antibióticos, hay que ver qué tipo de antibióticos. Bueno, me interno en una habitación común. Toda la noche fiebre, 39, 40, venían, me ponían hielo en la ingle, en el cuello, no me bajaba la temperatura. Me ponían ibuprofeno por vena. Sí. Ay, chicos, lo que duele. No me bajaba la fiebre. Entonces a medianoche de ese mismo día viene un médico y me dice, te vamos a pasar a terapia intensiva. Yo le digo, no. Él me dice, sí. Yo le digo, ok. Yo estaba sola. Sola. O sea, porque hasta ese momento estaba mi cuñada que se había quedado mi ex cuñada que se había quedado conmigo hasta ahí. Y nada, mi mamá estaba internada, mi papá estaba internado y mi hermana se estaba piloteando entre ver a mis 2 papás. Entonces yo estaba prácticamente sola. Entonces me dice, tenés que subir a la terapia intensiva. Y si no, hay que ponerte un respirador. Yo, no. No, güey. Entonces me suben a la terapia intensiva. El tema de la terapia intensiva Sí, es terrible.
son las noches. Claro. Las noches en terapia intensiva no son noches comunes. Son noches de gritos, de gente que pide ayuda, de enfermeros corriendo de un lugar al otro porque suenan alarmas, de doctores que calman a los enfermeros o calman a los pacientes. Y es muy feo. O sea, en ese momento yo me acuerdo que estaba en la habitación sola, que no estaba con nadie, pero a la vez te sentís horrible, porque es como, vos estás mal y sabes que alrededor hay gente que está súper mal también. Y yo con fiebre, seguía con fiebre, y en un momento viene el médico, esto fue al otro día, la noche del otro día. Viene el médico y me dice, mira, o sea, si no sigue mejorando tu saturación, porque no encontramos un antibiótico ni nada que ni te haga bajar la fiebre ni te haga respirar mejor, vamos a tener que ponerte un respirador. Yo le dije, no, le dije, mira, yo un respirador no voy a usar. Le digo, si querés póngame un oxígeno, pero yo un respirador no voy a usar. Entonces me ponen la canulita que va me ponen la biotera y nada, me dejan ahí. Entonces empiezan a probar con antibióticos. Encima, para colmo, yo soy alérgica a la penicilina, lo más normal del mundo. Entonces no probaban y no se podía. Probaban y no se podía. Entonces me probaban y no se podía. Y me acuerdo que para esto pasaron muchos días, ¿no? Con fiebre, sin bajar la fiebre. Yo sin ver a mi familia porque estaban hospitalizados. Y como digo, mi hermana pivoteaba. O sea, me venían a visitar amigos y eso, pero tenían que entrar todos con barbijos y mameluco porque no se sabía lo que yo tenía. Entonces, bueno, nada, pasó el tiempo, habrán pasado unos 7 días más o menos, las peores 7 noches de mi vida, en donde escuchas a gente morirse, literalmente. Y me acuerdo que una noche viene el neumonólogo y me dice, che, flaca, yo no sé qué tenés. No sé qué tenés. Realmente no tengo idea qué es lo que tenés. No sé qué tenés. No sabemos qué hacer. Vos no querés un respirador. No hay otra persona. Yo ya era mayor de edad. No hay otra persona que pueda dar consentimiento por vos. Yo no puedo hacer otra cosa. Me dijo, yo te voy a dejar dormir esta noche, pero yo no sé si te vas a despertar. Joya. Hermoso. Entonces yo dije, no, dije, y me acuerdo que en la tele... ¿Era eso o el respirador que vos no querías? No, yo no quería porque, nada, a mí por dentro me estaban pasando muchas cosas. O sea, mi mamá literalmente se estaba muriendo y yo no quería que me pongan un respirador porque yo tenía miedo que le pase algo a mi mamá mientras yo también estaba internada. Hoy lo pienso y es absurdo. Yo tendría que haber dicho, sí, póngame un respirador para que yo me mejore más rápido. Pero bueno, en ese momento estaba llena de miedos y de dudas y la verdad yo no quería que me pongan un respirador. Y me dice, yo no sé si mañana te despertás. Y entonces yo esa noche decidí irme a dormir mirando mi serie favorita. Puse la televisión, encontré la serie y me empecé a ver. Dije, bueno, ya está, dije yo por dentro. Yo soy una persona que le tiene mucho miedo a la muerte, pero ese día dije, bueno, ya está. Y cuando me empecé a dormitar, yo me acuerdo que soñé con mi abuela, que mi abuela estaba fallecida ya, mi abuela, la mamá de mi mamá. Y soñó cómo me cantaba ella cuando yo me iba a dormir. Ella me cantaba una canción que era de infantil, que era como de una loba y un lobito, y me hacía dormir con esa canción. Y claro, yo... Mi mamá me cantaba la misma, así que la conozco. ¿La conoces? Sí. Entonces sueño con mi abuela y sueño con eso. Y esa noche yo siento los pasos característicos de mi abuela adentro de la habitación del hospital. Entonces yo sentí, poné la mano. Yo estaba con la mano así, enchufadísima. Sentí esto y escuchaba la canción como en el sueño. No. Y yo, bueno, volví a repetirme, me morí.
Al otro día me despierto, me hacen un procedimiento súper doloroso para ver qué tenía. Y se dan cuenta que yo tenía gripe A. Mirá. Entonces me empiezan a medicar para eso. Y ahí empiezo a mejorar, a bajar la fiebre, a estar mejor. Los 5 días me pasaron una cama común. Estuve 5 días más, una cama común de hospital, y me dieron el alta. Lo que yo me había agarrado era una gripe A intrahospitalaria, porque yo dormía, yo dormía en los hospitales entre mi mamá y mi papá, igual que mi hermana. Claro. Entonces se ve que me agarró un bicho. Pero yo no me voy a olvidar nunca la canción cantadita por mi abuela. Y aparte sentiste que te Y tocó. sentir ese así en la mano como ella me hacía cuando yo me iba a dormir. Y también algo muy característico que mi abuela me hacía era esto. Me hacía así, Así en el cachete. en el cachete para que yo me duerma. Y yo no me olvido de eso, que yo lo sentí esa noche y fue real. O sea, yo dije, bueno, estoy muerta porque siento a mi abuela. Y tiene mucho sentido que ella hubiese estado ahí, porque no podía nadie de mi familia estar conmigo esa noche. Claro. Si se acercó fue para acompañarte. Totalmente, para hacerme compañía, porque Sí. encima en terapia intensiva la gente a la noche no se puede quedar. No puedes tener acompañantes a menos que seas menor de edad. Entonces me acuerdo de eso y digo, sí, a mí me pasó algo paranormal en un hospital. De primera mano, lastimosamente. Sí. Pero sí, me acuerdo de esa historia y fue fuerte. Me acuerdo que fue muy fuerte. Tremendo. Sí. Creo que no la conocía. No, creo que nunca le había contado a ustedes. Yo creo que habías contado esto de la gripe, ahora me acuerdo, Sí. pero no con este nivel de detalle. Sí. O sea, realmente es escalofriante y bueno, agradecemos a tu abuela Obvio, tenerte siempre. hoy en día acá con nosotros. Gracias, Sabu. Ahí, perdón Javi, no te quiero cortar. No, Yo sé que pero- vos tenés tu historia y No por- pasa nada, yo espero nomás. no te vamos a dejar contarla. ¿Quieres pelea? No, ahí Ale Trivi nos mandó Guarita. un Ale, audio siempre con nosotros. Ale, quien Hola, ya mi estuvo en amor. este stream, nos mandó, su madre es médica y nos mandó un audio. Ahora. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a mutear el micrófono Así y pueden vamos a escuchar. pasar el audio de Ale. Bien. Aunque ahora que lo pensé, dicen que un famoso cantante que estuvo muy enfermo, cuando estaba internado y no sabían si se podía salir o se moría, apareció una monjita y habló con él y después lo curó. Y después dicen que vino el médico y habló con él y le dijo, ¿vos viste a la monjita? Sí, vino una monjita a hablar conmigo. Ah, entonces es ella. Y nadie la conoce. Ahí está, ahí estamos de vuelta al aire. Cortito y al pie. O sea, Pero por favor, es un poco lo que veníamos hablando de la historia de... es lo que vos contaste. Claro, es una historia muy similar a la historia que Vi una monjita sanadora dando vueltas. evidentemente hay algo que manda... Es tremendo esto ¿Qué de te la parece? monjita. Sí, yo pensé Grande. que era este caso, o sea, ¿Puedo yo creer? solamente había escuchado este caso y aparte la mamá de Ale es médica, Es médica. o sea que no, Sí, claro. no es que escuchó o sea, no le pasó a ella de primera mano, me decía Ale, pero sí se habla en los hospitales donde ella trabaja. Ahí, repito, como soy una persona mayor, no me acuerdo quién está No. saludando, no llego a leer quién está saludando. Ahí nos Son saluda Interdip. Son Interdip, que no sabemos quién es, pero Está muy bien. hola. Hola, buenas Sí, Bienvenido. no, pero nos acompaña habitualmente, Bienvenido. así que Bienvenido, bienvenida. ¿No? Claro. O bienvenide. Así que bien. Mal. Bueno, agradecemos un montón a la mamá de Ale porque fantástico. Bueno, retomando un poco esto que estábamos hablando sobre entidades o
o personas que se ven en los pasillos, en las habitaciones de gente que tal vez está ahí, en una situación límite. A mí me trae una historia que bueno, es un testimonio que me contó mi mamá. Cuando la suegra de mi mamá estaba internada, ya en el último tiempo, que estaba complicada de salud, justo el día que la suegra de mi mamá fallece, ese mismo día ella relataba que en la habitación, ella muy metida con la nena que la había ido a visitar. Entonces, claro, cuando mi mamá va y habla con ella, escucha que le dice, no, dice una nena hermosa, ¿no sabes la nena que vino? Dice, ¿quién es la nena esa? Es divina. ¿Qué nena? Dice, y la que vino con Juan. Juan era el hijo de esta señora que estaba en la misma habitación, ¿no? Y entonces, viste, mi mamá empieza a preguntar y la gente dice, no, dice, pero no vino con nadie, Juan vino solo, dice, no, ninguna nena. ¿Qué nena? Le dice, una nena preciosa, dice, un pelo, dice, hermoso, brillante, dice, y con un vestido blanco, dice, entró con Juan, dice, y me miraba y me sonreía, dice, y me quedé, dice, fascinada con lo bonita que era esa nena. Dice, ¿quién era? Me miraba y me sonreía. Y es, la verdad que te pone la piel de gallina porque, bueno, justo ese día ella fallece, un rato después, y lo que uno se queda pensando es qué fue eso que vio. Obvio. No sabemos ¿Por qué? si Juan tuvo una hija o algo así. No, ni idea, no. Obviamente después él, digamos, se enteró de esto y él dijo, no, yo no fui con nadie, dice, no estaba con nadie, es rarísimo. Claro. Lo que vivió, lo que contaba. Pero es esto que me viene a la mente, lo que vos contaste de la monja y que se volvió a repetir, esto de cómo tal vez en una situación límite uno tiene esta percepción, vienen entidades o como quieran llamarlos, hay gente que cuenta que se acercan los ángeles, ¿no? Como a recibirlo. Sí, o los familiares más cercanos. O familiares más cercanos, en los cuales es premonitorio de lo que va a pasar, ¿sí? Así que Sí. se me venía a la mente esto. Sí. Que Es increíble que hay gente que sí ve cosas antes de partir, ¿no? Y que hablan de esto, de ver niños o personas que nadie las vio entrar y hablan de... Porque vino una persona y me vino a visitar y yo no lo conocía, pero me sonreía. Y pasan esas cosas, pasan un montón. No, también yo pensaba en que los familiares, o sea, la gente que está a punto de fallecer o gente que está internada durante mucho tiempo que dice, no, porque ayer a la noche vino a visitarme mi papá y vinieron mis primos y por ahí el padre falleció hacía 40 años y los primos también, o sea, y es impresionante que muchas gente, o sea, nada, se repiten un montón de casos de que tiene un familiar que le pasó lo mismo, que dice que los fueron a visitar sus familiares o estando internados en un lugar, tanto en una casa domiciliario o en un hospital o donde sea, que dicen que esto de que están durmiendo y de golpe sienten que entran los familiares y que lo van a visitar y que los cuidan y que les hablan y que los tranquilizan. Pero Sí. bueno, De hecho, pasa que es verdad que cuando son personas mayores que por algún motivo las internan, todo eso, o sea, hay un deterioro cognitivo importante que tienen sí. las personas mayores. sí. Y generalmente pasa que relatan estos hechos donde de repente dicen que los van a ver o los van a buscar familiares que tal vez ya no están, o gente que no ven hace mucho. No, pero o sea, el tema es ese, que por ahí a veces Pero siempre no- está la duda que uno... Porque El- después pasan cosas raras. El tema es que no es gente grande, o sea, yo dije, hablé de una persona mayor, pero por ahí he conocido gente de 50 años diciendo, Sí. no, ayer a la noche me vino a visitar papi y falleció
Sí, bueno, ahí es donde está esto que decimos, ¿no? Hay una parte lógica, Claro. si queremos pararnos de ese lado, y después está la parte en donde se nos escapa. Se nos Sí. escapa, claramente. Sí, yo una de las historias que iba a contar también es la de mi mamá. O sea, ella cuando estaba en esta clínica de cuidados paliativos, eh, bueno, todos sabemos que cuidados paliativos es algo que, hola papi, es algo de lo que no se sale, ¿no? O sea, justamente es que te cuidan hasta donde se puede. Y me acuerdo que mi mamá tenía un gesto en la cama que era este. Hacía así. Sí. Entonces vos las veis, cuando entrabas a la habitación la encontrabas haciendo esto. Y hasta que ella pudo hablar, ¿no? Se podía, porque después hubo un momento que ella no se podía comunicar. Una vez que yo entré le digo, ¿qué haces, loca? ¿Qué estás haciendo? Y agarra y me dice, no, es que me están esperando para comer. Tienen la mesa puesta. Claro. ¿Quiénes? Mi papá, mi mamá, mis tías, mis primos. Y yo, obviamente, me quedé recalculando todo. Y digo, claro, bueno, qué bueno que te estén esperando. Me dice, sí, está la mesa puesta. Eso cuando podía hablar. Pero después, que ya no pudo más hablar, seguía con este gesto, este mismo gesto que era hacer esto, ¿no? Entonces yo siento que la fueron a buscar, obviamente, ¿no? Entonces eso te deja un poco tranquilo, que decís, bueno, la fueron a buscar a alguien que la quería, que la estaban esperando, pero sí, ella la vez que me lo dijo que pudo hablar fue, me están esperando para comer, porque tienen la mesa puesta. Y yo dije, wow, qué fuerte. Porque era obvio el final, lamentablemente, el desenlace, pero sí, me pasa lo mismo. Yo opino. Yo opino lo mismo. Y bueno, esta historia, ¿no? De me están esperando para comer, tienen la mesa puesta. Me quedó súper grabado. Y ese gesto con las manos, que lo siguió haciendo por lo menos hasta que yo fui a verla y nada, me parecía algo como que era raro, ¿no? Verla por ahí ya después no pudiendo hablar, pero seguir haciendo el mismo gesto, que tenía esa explicación, que la estaban esperando para comer. Sí. Acá, ahí Ana, mi madre, está y dice, el día que mi hermana murió fue a verla a mi papá y mi abuelo. Mi abuela. Ella me decía, ¿no los ves? Papi se está riendo. Así supe que era su último día. Wow. Sí, eso es verdad. O sea, mi papá y mi abuela creo que creo que la fueron a buscar. Sí, eso es verdad. O sea, mi tía en este caso estaba internada en casa. O sea, después terminó en una clínica, pero durante mucho tiempo estuvo internada en casa y decía que venían a verla. Y es loco porque justo iba a contar la historia del tío de mi mamá. El tío de mi mamá también estaba internado en una época en un geriátrico, ya muy enfermo. Era una noche, mi abuelo había fallecido, como si te dijese, el 3 de enero, una cosa así, y nosotros lo fuimos a ver el 10 de enero, pasadas las fiestas. El tío de mi mamá estaba internado en este geriátrico. Mi abuelo falleció el 3 de enero. Sí. Él estaba internado, el tío de mi mamá, y nunca supo que falleció mi abuelo. Ah. Entonces, nosotros pasaron la fiesta, fuimos a verlo al geriátrico, donde ya estaba muy enfermo. Sí. Y dice, Ahí entendí. cuando pasaron las fiestas y lo fuimos a ver al tío de mi mamá, al geriátrico, donde ya estaba internado y estaba un poco grave, dice, ayer a la noche, mi abuelo, ponele que había fallecido el 3, habremos ido el 6. Ayer a la noche estaba durmiendo y soñé que había un pasillo grande, un pasillo enorme, como si fuese un túnel con una luz blanca en el fondo, y en el fondo de la luz había una fiesta, y en la puerta de la fiesta estaba Gerardo, que era mi abuelo que había fallecido hacía 3 días,
esperándome, diciéndome, dale, vení, pasá, que yo entrás conmigo. Wow. Y después él se despertó, vivió un tiempo más y después falleció. Pero habían pasado 3 días que había fallecido mi abuelo y él nunca se enteró que había fallecido porque lo quería mucho y nada. Y Pero no quería que se pongan mal. Hubiese sido tremendo un golpe para él. Pero sí, me acuerdo que fue tremenda. Pues me acuerdo que lo contó y tengo el recuerdo de todos súper impactados con lo que acababa de contar. No, tremendo. Y él sí. contándolo súper tranquilo. Tremendo. Ahí Sil Tapia mandó: mi abuela tuvo SM, que es experiencia cercana a la muerte, y vio en una oportunidad cuando le hacían RCP. Ella decía que la doctora le pegaba en el pecho y se despertó enojada. Y claro, yo también me enojaría un montón. Y en otra oportunidad hablaba de mi abuelo que la venía a buscar. Ella se quería arreglar. Sí, a Wow, ver. esto lo de experiencias cercanas a la muerte a mí me vuelve loca. Antes de que empiece el capítulo era lo que estábamos hablando Sí. Sí. de esto. Sí. Sí, que yo ahora tengo un testimonio sobre eso. Increíble, sí. De hecho, a ver, yo estaba estudiando psicología y mi tesis yo la quería hacer sobre SM. Ok. O sea, de experiencias cercanas a la muerte. Obviamente que me iban a tildar de loca, pero no me importaba. Pero porque es impresionante cómo la gente que vive cosas muy similares. O sea, se repiten muchos patrones y tienen que ver, y no siempre tienen que ver con la misma religión ni nada, sino que se repiten patrones. Que esto de que se ven a sí mismos desde afuera, Claro. o que ven a otras personas desde afuera. Entonces a mí me interesaba mucho ese tema como para poder, nada, buscándole un lado educativo, ¿no? O sea, de facultad, decir cómo tratar a una persona que vivió esa experiencia, ¿no? ¿Cómo seguís con esas personas? Generalmente llegan a decir siempre que ya no le tienen miedo a la muerte, porque saben lo que es, entonces no le tienen miedo. Sí. Entonces, ¿cómo trabajar con esa gente que no sabe si esas experiencias fueron alucinaciones, si no, y que nos marcan mucho que generalmente no lo son, porque pasan cosas en que ellos están diciendo exactamente lo que los médicos están haciendo? Entonces es como muy impactante. Y para mí es un tema que me fascina mucho, que me puse mucho a leer e investigar sobre este tema, porque es como, es muy como cada historia está relacionada en algo muy parecido al otro. Bueno, ahí hablando de lo que decía Sil y un poco lo que hablabas vos, Wada, no sé si se acuerdan del caso de Sueiro. El caso de Víctor Sueiro fue Sí, conocidísimo. O sea, de hecho había salido una publicidad en su momento que era de Denor, que era que Sueiro apague la luz. Sí, Porque me acuerdo. él había estado muerto, creo que eran unos minutos, y él cuenta que cuando lo estaban tratando de reanimar, él estaba viendo la situación desde arriba. Él dice que lo veía como de una manera cenital y que veía a Sagital. él. Sagital. No, Sí, cenital es cenital bien es desde arriba. De arriba, que Ay, se ve perdón desde mi arriba. ignorancia. No, sí. Se veía desde arriba como si estuviese flotando, y se veía a él en la camilla y los médicos tratando de reanimarlo. Y después, durante mucho tiempo, después cuando ya se recuperó, tuvo un programa que yo no me puedo acordar cómo se llama, que habla todo de experiencias cercanas a la muerte. Increíble. Y eran testimonios de gente que le había pasado cosas muy similares. Sí, Y estuvo en el aire, o sea, en Canal 13, si no me equivoco, durante un año entero haciendo este programa y contando historias que no daban miedo, porque no buscaba dar miedo. O sea, lo que buscaba era tratar de entender ¿Qué pasaba? qué es lo que pasaba en ese momento y por qué se cruzaban con los familiares. Era espectacular. Respecto de estas experiencias cercanas a la muerte, tengo un testimonio de algo que nos contó Lucy. Lucy, que contó su historia en el capítulo de Cementerios, que fue tremendo, con esa aparición de esa chica que le habló en la parada de colectivo. Y si alguien no lo vio, por favor vaya a mirar ese capítulo de Cementerios, el testimonio de Lucy, que es impresionante. Y Lucy
¿cómo la conocemos nosotros? O sea, es amiga de mi mamá, Sí. ¿no? Y la conocemos porque la familia del esposo de mi mamá, una familia grande, muy familiera, divinos todos, bien tanos, Sí, sí. que ellos para todas las fiestas, para los cumpleaños, Se de juntan los juntarse, 50. de hacer fiestas, de cantar. Bueno, entonces yo he tenido la gran suerte de formar parte, ¿no? Cuando mi mamá se junta con su pareja, de poder formar parte de esta familia y de poder disfrutar de esos encuentros y de compartir con ellos, porque la verdad, gente súper, súper agradable. Entonces, el motivo de encuentro, digamos, principalmente era la gente mayor. Sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿No? generalmente sí. Los tíos. Las generaciones anteriores. Exactamente, que se juntaban. la suegra de mi mamá, Sí. ¿no? Que eran todos gente que se fueron criando juntos y ya gente mayor. Que bueno, a medida que fueron pasando los años, obviamente nos Bueno, hay fueron, caídas. claro, nos fueron dejando. Sí. Y la última persona que digamos, que quedaba era la tía del marido de mi mamá. Entonces todos le decíamos la tía. Ya una persona mayor, y Lucy era la persona que la cuidaba. Y Lucy un día nos cuenta una vivencia que tuvo con la tía, vamos a decir, en donde yo no recuerdo bien qué fue lo que había pasado. Si la tía había pasado que o se desmayó, o se golpeó, o algo pasó que mientras la estaba cuidando, la tía se desvanece y parecía de no retorno, Ok. ¿no? Se había Entonces, caído de la cama, ¿no era? se había caído de la cama. Bueno, algo así había pasado. Entonces, en ese momento, claro, Lucy, imagínense la situación, ¿no? Una persona muy mayor que tiene un accidente de este tipo y entonces Lucy lo primero que hace es, socorrerla a ella lo que puede, trata de reanimarla y lo que hace es llamar a la ambulancia, empieza a hacer todo lo que estaba a su alcance, entonces hacer las maniobras. Bueno, por suerte Lucy tiene mucha experiencia de trabajar con gente mayor a lo largo de los años, entonces ella nos contaba que ella hizo ciertas maniobras como para poder estabilizarla y despertarla, digamos, ¿no? Mientras ella había llamado a la ambulancia. Imagínense todas las cosas todo ocurre muy rápido, son muy pocos minutos, digamos. Como 1 o 2 minutos y pero, vos haces 1000 cosas. Pero ella nos contó ellos- 1000 cosas que Sí, hizo, exactamente, eso mismo que sí, decís, sí. ¿no? Porque es una situación de emergencia Total. en ese momento. Entonces, Lucy realiza como unas maniobras en donde le aprieta los dedos del pie, ¿no? Que son cosas que es como para poder activar reflejos y de esa manera, generar como una activación, como un puff de adrenalina y de esa manera poder... Muchas veces lo que hacen es le quiebran los deditos. Bueno, a la eso es gente. lo que nos contaba, Sí. como que intentó quebrarle el dedito chiquito del Sí. pie, como una maniobra así fue, ¿no? Y en una de esas la tía vuelve en sí. Qué bien. La tía se despierta, obviamente aturdida, desorientada. Ella la estabiliza. Todo esto la ambulancia, imagínate que estaba yendo a la casa. Sí, obvio. Eh, Que me la revisan porque por favor. Sí. Claro, Sí. claro. Entonces, bueno, la estabiliza todo. No sé si llega la ambulancia y ya, los médicos también la asistieron. Y bueno, no pasó a mayores. Esto queda ahí, no pasó nada, Qué ella se bien. estabilizó. Por suerte fue un susto, fue un golpe. Y en un momento ya cuando se va la ambulancia y todo y se quedan ellas solas, imagínense el susto que tenía Lucy. Ah, Después sí. de todo lo que había vivido. Lo que durmió después, ¿no? Lucy. Claro. Sí. Y en ese momento dice que la tía despierta, ¿no? Sentada, la mira y le dice, ¿cómo te hice correr, le dice. Y Lucy tipo se da vuelta y le dice, ¿qué? Y le dice, sí. Dice, si yo te vi cómo corrías de un lado para el otro. Le dice, yo estaba parada ahí. Y le señala un punto donde, en el pasillo, donde Lucy efectivamente iba y venía buscando cosas para poder asistirla a la tía. Y la tía le dice, ¿Cómo
no te hice correr. Exactamente, sí. No, Que ella tuvo, claro, ella estuvo parada mirando toda la situación mientras ocurría. Pero metete en el cuerpo, no es que estoy... Por Claro, favor. volvé a- Pero es tremendo. Cuando nos contó Sí, Lucy sí. esa experiencia, la verdad que te pone la piel de gallina. Por supuesto. Y así que bueno, esto tiene que ver con estas experiencias extracorpóreas. Sí. Que bueno, en ese límite hay personas que tal vez están al borde digamos, de pasar a otro plano y por algún motivo vuelven, tal vez no es su momento, no es ese el momento, entonces vuelven y cuentan testimonios que son tremendos. Sí. Estos. No tiene Sí. No sé si será el alma o no, o qué, pero esas proyecciones Sí. que cuentan, la verdad que llama mucho la atención. Ahí. Bueno, me encantaría que nos cuenten ustedes si les gustó este capítulo, si quieren que hablemos de algo específico, algo que si no tenemos historias podemos buscarlas, podemos investigar y Por supuesto. buscarlas, buscar sobre el tema, buscar testimonios. Sí. Yo tengo una última historia. Nos quedamos con una Poné última bien ahí historia. costadito, así te agarra bien el micrófono. Bueno, esta historia fue así. Tengo un conocido que es seguridad en uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, este conocido contaba de que muchas cosas pasan, o que se abren puertas, o que los médicos no quieren entrar a ciertos lugares por la noche, o mismo también pasa con las enfermeras. Pero hay un caso puntual que le quedó recontra grabado. Dice que una vez él le había tocado hacer guardia esa noche, o sea, estar de seguridad en la hora de la guardia, o sea, tenía que estar de las 12, 11 de la noche hasta las 6 o 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y dice que en un momento entra una ambulancia, a eso de las 2, 3 de la mañana, muy rápido, o sea, como en alerta, diciendo, bueno, estamos trayendo una persona que no está bien. Y entran corriendo, y entran dos enfermeros, un médico atrás, o sea, los dos enfermeros arrastrando la camilla, una mujer gritando arriba de la camilla, y otro que iba con un suero atrás, como para tratar de sedarla. ¿Y decía? Dice que estaba en la guardia y entran dos enfermeros, en realidad 3 enfermeros, con esta mujer atada con suero tratándola de dormir, diciendo que ella veía cosas, que la estaban persiguiendo y que la querían matar. Y a ver, unos decían, los más creyentes en lo paranormal decían, está poseída porque hacía como voces guturales, y los otros decían, está en un brote, o sea, está en un brote psiquiátrico. Entonces nada, se fueron los enfermeros, y este hombre de seguridad se queda en la puerta. Se queda en la puerta porque no podía abandonar su puesto de trabajo. Hay que quedarse. Después se entera de lo que pasó abajo, o sea, cuando se la llevan a hacer los estudios. Se la están llevando por los pasillos, o sea, como era guardia y tenían que preparar, y fue todo como medio improvisto, o sea, le iban a hacer un montón de estudios, iban a hacer de análisis, chequeos, tomografías, a ver qué es lo que estaba pasando, porque estaba en un grito la mujer. En un momento los enfermeros se van, empiezan a acomodar como todo el consultorio, y la dejan a la mujer con un suero tratando de sedarla en un pasillo. Cuando empiezan a acomodar todo y empiezan a prender las máquinas y empiezan a activar como todo el protocolo para poder atender a esta mujer, la pierden de vista. En un momento la camilla no está, y cuando se dan cuenta es como si yo te dijese, tiene que estar en el punto A, la camilla así, y estamos hablando de la mujer atada, brazos, piernas y estómago, pues se tiraba de la camilla. Cuando la van a buscar, está la camilla en vertical, No. ella parada así, gritando que por favor la ayuden, y los enfermeros se quedaron así, ¿Así? en vertical, camilla y ella atada, o sea,
Como si una tabla. Sí, como sí, una sí, tabla. Ella parada y, o sea, su respaldo o su pared era la camilla donde ella estaba acostada. Y los enfermeros se quedaron. Ahí es cuando entra otro de seguridad, que no es esta persona que me contó la historia, sino que es la que vio solo la primera parte. Agarran la camilla, la tiran, la sedan. Y bueno, después trataron de llevar, una monja, un cura y demás. Pero Por favor. como que fue rarísima la historia. No. Nunca salió del ámbito como de la guardia. Trataron de decir, bueno, que esto no se conozca. Esto muere acá. Y- Mira cómo no. Tomá. O sea, la mujer después siguió estando en el hospital en un grito, muchas veces sedada, hasta que más o menos pudieron estabilizarla. Fue un cura, fue una monja y demás. Y después le dieron el alta y la sacaron de ahí. Pero trataron, y él me decía, trató el hospital y la gente de la guardia principalmente de taparlo para que no salga, porque el caso había sido tremendo. Wow, tremendo. Sí, sí, Tremendo. ¿Ustedes quieren...? sí. Por mí, Por mí, Estamos hora y media Sí. de Bueno, la transmisión. pasaron bien. Esperemos Sí. que la hayan pasado, Estábamos muy bien. oxidados hoy porque Sí. estábamos sin la dinámica Sí. de la semana pasada. Sí. Aparte veníamos medio complicados de salud, con algunas gripes ahí dando vueltas. Fueron estos 15 días fueron terribles. sí. No fueron lo que pensábamos que iban a ser. Exacto. Eso seguro. Sí, eso Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Después, obviamente, vamos a subir esto a YouTube, a Spotify. Lo editamos, ustedes ya saben, ¿no? Los que fueron escuchando los capítulos por Spotify y eso, saben que después hay En la varias cosas que semana los vamos sacando Exactamente, también. Sí, Y hay muchos que exactamente. nos ven en YouTube y nos dejan comentarios. Sí. Hay gente que nos ve de Chile. Está buenísimo que lo puedan ver, obviamente en otro momento, ¿no? Porque por ahí no pueden verlo en vivo. Y Por está supuesto. buenísimo cuando nos dejan comentarios porque nuestra idea es siempre contestarles y también nos dejen qué tienen ganas de escuchar, si nos quieren contar algo. No, mismo a la gente que nos ve por YouTube y que nos ve, no nos está viendo en vivo, si nos quieren escribir, que nos escriban a matecitoparanormal@gmail.com, Que Javi después le va a poner acá el mail. que lo vamos Sí. que vamos recibiendo, vamos recopilando y después contando Ahí las tenés, historias. ahí Acá, tenés, acá, ahí no, tenés acá, igual. acá, no, acá, ¿A dónde acá, lo quieren acá. poner? Acá. Bueno, No, pero si quieren escriban a matecitoparanormal@gmail o mismo a Instagram en Matecito Paranormal. O sea, de todas maneras, si lo escriben en YouTube lo vamos a leer, pero tal vez es mucho más fácil para nosotros o lo vemos más rápido No, sí. si nos escriben directamente a las redes. Así que A así ver qué dicen. muchas gracias por este nuevo stream. No llego a leer el Dice, Siempre es mucho- una alegría escucharlos eh, y verlos. Sound Interdeep dice, muchas gracias por este nuevo stream, siempre es una alegría escucharlos y verlos, así que te agradecemos muchísimo, Muchísimo. el apoyo y nos pone muy contento que lo disfruten, que nos acompañen y bueno, después le dan like, comparten, le avisan a alguno que le pueda llegar a interesar el contenido también. Sí. Y siempre son bienvenidos a compartir sus propias vivencias, sus propias historias, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta Que luego. empiecen muy bien la semana. Buena semana. Chau, chau. Adiós. Semana.